Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, compartir la lectura y darle like. Estamos leyendo el capítulo número 7 que se llama Un caso infantil de François Dolto, La niña del espejo o la imagen inconsciente del cuerpo. Y el día de hoy vamos a leer Abandono y fragmentación. La presente es la historia de una niñita de 2 años y medio que llega con sus padres desde los Estados Unidos a pasar 2 meses en París. También hay un bebé. La familia se hospeda en un hotel mientras los padres visitan a París. Los niños quedan a cargo de una niñera francesa que habla algunas palabras de inglés, pero que desconoce el inglés estadounidense. Así encontramos esta pequeña que ha hecho un largo viaje después de abandonar su ambiente familiar, abuelos, personas que se ocupaban de ella y con quienes se sentía segura. Los olores, los sonidos, las presencias, las sensaciones, las partidas y llegadas y las separaciones cotidianas ya simbolizadas, los objetos familiares, los espacios de un niño que descubre y se desarrolla, están ahora ausentes y en una ausencia amenazadora. La niña se encuentra en un país extranjero, sumergida en una lengua que desconoce. Acaba de tener un hermanito o una hermanita, de modo que ha visto a su madre transformada en su cuerpo y luego ocupada en atender a ese bebé, sin duda en pleno proceso de interiorizar ese nuevo lugar de hermana mayor y confiada a una niñera que no puede hablarle y que se ocupa mucho del recién nacido. Entonces los padres se ausentan para visitar París. Cuando la madre regresa al hotel, alimenta al bebé y por cierto está muy poco disponible para la niña, que se halla así librada a sí misma en una situación desconocida. Pero hay un detalle más. Esa habitación está llena de espejos, en muebles y paredes. Imaginémonos lo que pudo sentir, desarraigada, sola, sin otros niños, ni un idioma para compartir sus días, y sin embargo está rodeada de una multitud de otras, ella, que aparecen en los espejos, niñas enteras, fragmentos de niñas, aquí la cabeza, allá el busto, más allá la parte baja del cuerpo, con trozos de cuerpos de adultos que atraviesan ese campo visual. De vez en cuando, la niña está perdida, dislocada, fragmentada en todo el espacio de esta habitación inquietante, sin una presencia amiga que pueda tranquilizarla. No se trata solo de que allí encuentra la trampa ilusoria de la relación con otra niña. Además, en toda la habitación no hay un lugar que le permita escapar de dicha trampa, y no tiene a nadie que le diga: eso que ves allá es tu pierna reflejada en el espejo, aquel es tu rostro, allá está tu mano. Tampoco tiene a nadie que le explique la ausencia de sus padres. Nadie, finalmente, que represente la mediación entre el espacio habitual y el espacio nuevo. Ha perdido hasta tal punto sus referencias que en 2 meses se ha vuelto esquizofrénica. Ha perdido al mismo tiempo el lenguaje y la posibilidad de deglutir. Como las serpientes, engulle los alimentos. Ha vuelto a ser un bebé pequeño que no sabe masticar. El cuadro es dramático. François Dolto dice haber visto fotografías de la niña anteriores al viaje y haber contado con el testimonio de los abuelos en los Estados Unidos. Aquella era una niña muy vivaz. Dolto recibe pues a esta pequeña en su consulta poco antes de que cumpla 5 años, es decir, 2 años después de la experiencia traumatizante del espejo. La madre cuenta que desde aquella época la niña nunca volvió a tomar algo con las manos. Cuando se le presenta un objeto que puede interesarle, la niña repliega los dedos, cerrando los puños, lleva las manos contra los brazos y coloca los antebrazos sobre el pecho a fin de no tocar el objeto con las manos. Se ha vuelto fóbica al acto de tocar. Cuando tiene hambre, come directamente del plato. Simbolización: la articulación de la palabra. François Dolto le ofrece pasta para modelar y le dice: puedes tomarla con tu boca de mano. Inmediatamente la niña toma la arcilla y se la lleva a la boca ayudándose con el brazo, que en lugar de permanecer replegado contra el cuerpo, se extiende y permite que la mano tome el objeto, algo que no había hecho desde hacía muchos meses. François Dolto escribe: yo le había puesto una boca en la mano, como si mi palabra constituyera una articulación entre su boca y su mano, y luego las manos son el lugar de desplazamiento de la zona erógena oral después del destete. Actúan como bocas prensiles sobre los objetos, como dientes, como la pinza de las mandíbulas. Los dedos se hunden en los objetos blandos que están a su alcance, arañándolos, dividiéndolos en pedazos, palpándolos, apreciando sus formas. A un bebé le gusta jugar a desgarrar con las manos, con una alegría lúdica. Esto es lo que llamo el empleo de la boca de mano. Veamos ahora cómo explica François Dolto la dolencia de esta niña. Era terrible ver cómo esta experiencia del espejo
o más bien de los espejos, había disociado y diseminado su ser, y pensar que al comienzo los padres se sintieron contentos al creer que esos múltiples espejos la divertirían, un testimonio a través del dibujo. A fin de mostrar hasta qué punto esta cuestión del espejo puede revelarse importante durante el psicoanálisis de un niño, presento en la página siguiente el dibujo hecho por una pequeña con la que yo mismo trabajé. Considero que esta niña superó la difícil experiencia del espejo y la cuenta a su manera, es decir, dibujando. Comentario teórico del concepto de imagen inconsciente del cuerpo. Una representación inconsciente donde se origina el deseo. La imagen inconsciente del cuerpo no es una noción fácil de captar. François Dolto da varias definiciones, pero ninguna de ellas descubre todos sus aspectos. Tomaremos una de ellas como introducción, a fin de mostrar la orientación seguida en el estudio de este concepto. Para un ser humano, la imagen del cuerpo es en cada instante la representación inmanente donde se origina su deseo. El carácter incompleto de cada una de las definiciones dadas por Dolto no debe llevarnos a pensar que la imagen inconsciente del cuerpo sea una noción sencilla. Por el contrario, nos obliga a esforzarnos para situarla en el conjunto de los conceptos empleados por François Dolto, puesto que para abordar la idea de la imagen inconsciente del cuerpo tomamos el caso de una niñita que vivió dramáticamente y no acompañada el encuentro con los espejos. Decidí comenzar nuestro trabajo por ese momento tan particular para las imágenes del cuerpo que es la experiencia del espejo. Podemos decir que el hecho de verse multiplicada por pedazos en múltiples espejos, sin nadie que la apoye en ese momento, va a provocar a esta niña una regresión a una imagen anterior del cuerpo, inadaptada a su situación actual, y la llevará a identificarse con las múltiples imágenes visuales recortadas. El riesgo de deshumanización que implica la experiencia no mediatizada. François Dolto habla del estadio del espejo, de la experiencia del espejo como de una prueba dolorosa, como una castración, es decir, como una pérdida aflictiva, que aún así promueve al sujeto a un lugar más adecuado al estado de la libido correspondiente a su edad, y precisa que por otra parte toda prueba conlleva riesgos, de modo que para un niño pequeño la visión de su cuerpo en un espejo es un sufrimiento, y lo es porque en lugar de encontrar la alegría de otra persona, recibe como respuesta una imagen sin vida, una imagen de un ser humano que no es humano, puesto que no es portador de ningún intercambio, ni sustancial ni sutil. El niño se encuentra en presencia de un ser aparentemente humano, que cuando no hay otro ser humano presente que pueda desarmar la trampa, deshumaniza. Ese otro que puede mantener una comunicación lingüística con el niño, le permitiría comprender que solo se trata de una imagen de sí mismo o de ambos. Que deshumaniza significa que cosifica o animaliza, que hace salir del proceso de intercomunicación específica del ser humano, hasta que se da el encuentro con el espejo. Las imágenes del cuerpo del niño son las que responden por él, tanto ante sí mismo como por lo menos así lo cree él, ante los demás. Ahora bien, la revelación de su imagen visual, de la imagen que acaba de descubrir en el espejo, le provoca el shock de captar que su imagen del cuerpo no bastaba para responder por él ante los demás. Antes de reconocerse en la imagen del espejo, el niño se ve en el otro, en los otros. Es lo que ve de los otros, combinado con lo que siente de sí mismo. Es una mezcla de imágenes visuales y cambiantes y de sus propias imágenes del cuerpo. En el espejo, el niño descubre su tamaño y su apariencia de niño, mientras que sus espejos anteriores, el resto de las personas que lo rodean, le devolvían a veces imágenes de adultos y a veces imágenes de niños. Podía vivir la imagen de su cuerpo como inestable, sobre todo si no intervenía la palabra de ningún adulto para decirle algo particularmente en los momentos angustiantes. En La niña del espejo, François Dolto da un ejemplo de un niño que atropella voluntariamente a otro más pequeño, para estar seguro de no volverse idéntico a él. De lo contrario, perdería su identidad. También cuenta que Jan, su hijo mayor, cuando tenía alrededor de 3 años, se negaba a reconocerse en un filme de vacaciones, en el cual tenía unos 2 años. Para él, el niño que aparecía en la filmación era ese señor que también aparece en la película. También se llamaba Jan y era en realidad el hermano de su madre. Algunos años después le comentaba esta: ¿te acuerdas, mamá, que cuando era chico no quería creer que era yo? El niño no podía reconocerse sin sentir peligro en la imagen del pequeño de 2 años, pues su líbido había evolucionado. Para él, identificarse implicaba volverse como el otro. Identificarse con el pequeño equivale a correr el riesgo de una regresión insoportable. En cambio, puede muy bien ser el adulto a quien mira y admira desde el punto de vista del estado actual de su líbido.
Los riesgos de inestabilidad de la imagen del cuerpo evocados aquí son los riesgos previos a la experiencia del espejo plano. Esta prueba tiene pues la ventaja de darle un alivio al niño gracias a la identificación con la imagen de sí mismo que puede ver. Se siente entonces tranquilizado al comprobar que la imagen que le devuelve el espejo, por así decirlo, no cambia. El riesgo de deshumanización que implica la experiencia no mediatizada del espejo plano es real, pero no todos debemos enfrentarnos a él. En cambio, todos debemos pasar por la prueba del encuentro con la propia imagen en el espejo, esa imagen que ofrecemos a los demás. Inhibición de la imagen del cuerpo en la prueba especular. La prueba consiste en experimentar la sensación de que la imagen que tenemos de nosotros mismos es insuficiente para explicarles a los demás y explicarnos a nosotros mismos lo que somos. La castración vivida en la experiencia del espejo es un shock. La imagen del cuerpo asegura la sensación de mismidad, de continuidad del ser, y de pronto el niño descubre la apariencia que tiene para los demás. Eso que ve allí sería él, pero eso es hasta tal punto diferente de la sensación que tenía de sí mismo que le produce un shock. ¿Qué hacer con esas dos realidades? La de su imagen del cuerpo ya formada en él y la de su imagen visual que descubre en el espejo y que no se corresponde con la anterior. El efecto benéfico de esta experiencia es que obliga al niño a aceptar poco a poco la representación de él que descubre en la imagen especular. Se ve obligado porque esta imagen lo transforma al mismo tiempo en un ser en medio de la multitud. Este aprendizaje marca el advenimiento de una autonomía hasta entonces imposible. En este sentido, la prueba del espejo es primordial, pero para que el niño pueda aceptar esta imagen visual de sí mismo, debe rechazar la imagen del cuerpo que le aseguraba la continuidad de su ser y que ahora es incompatible con la representación especular. La imagen del cuerpo no ha sido rechazada ni se ha perdido, queda radicalmente inhibida. A partir de ese momento se puede hablar explícitamente de la imagen inconsciente del cuerpo. Después de la prueba del espejo, la imagen del cuerpo es definitivamente inconsciente. Que se vuelva inconsciente no significa que su función deje de ser esencial. Sin que lo advirtamos, continúa asegurando nuestra cohesión interna. La imagen inconsciente del cuerpo en la transferencia. La imagen inconsciente del cuerpo no se ve, no tiene forma ni contornos definidos. Cuando François Dolto trabajaba con niños utilizando el dibujo o el modelado, no veía directamente en ellos imágenes de cuerpos, solo veía imágenes codificadas de estas. Así como las imágenes del cuerpo se crearon en la relación con alguien, las representaciones que transmite de ellas el niño solo tiene significado para Dolto en la relación del niño con ellas, en otras palabras, en la transferencia. Al hacerse inconsciente, la imagen del cuerpo pasa por completo al olvido, pero cuando está en peligro, porque los vínculos con los demás que la constituyen se deterioran sin que sepamos por qué, algo se revela a través del cuerpo. Entonces, es nuestro cuerpo quien habla a través de metáforas de la imagen inconsciente del cuerpo dañada. Algo habla por su intermedio. Felizmente, a veces el lenguaje nos libera de esta fijación. Una metáfora lingüística reemplaza la metáfora corporizada y en lugar de tener un dolor de cabeza diremos estoy hasta la coronilla. En lugar de tener un dolor de estómago diremos que algo se nos quedó atragantado. Del mismo modo, durante una cura, una metáfora lingüística puede llegar a liberar el cuerpo de su invalidación. Puedes tomarla con tu boca de mano. Le devuelve a la mano su función que había abandonado al perder su vínculo con la zona erógena oral. Presentaremos ahora el caso de un niño pequeño, León, cuya historia constituye un buen ejemplo de una imagen del cuerpo dañada. León habla con su cuerpo. El caso ilustra también de qué manera François Dolto le permitió, gracias a la cura, restaurar una imagen sana del cuerpo. Aclaremos que el caso de León no se refiere al periodo del espejo, sino que aborda la imagen del cuerpo en un momento anterior de la relación de ese niño con su entorno. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Juan David Nacio, Los más famosos casos de psicosis. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.